Imagínate esto, sos de una de las familias más ricas, pero te tratan como basura. A Firentia, su propio primo, le dice que es una bastarda que jamás será parte de ellos. Pura humillación. Pero la historia da un salto y de repente la vemos así, convertida en la mujer más poderosa del imperio, a punto de tomar el control de la familia que la humilló. La pregunta es, ¿cómo carajo lo logró? No fue suerte, fue un plan perfecto. Ahora, con el príncipe a sus pies, está lista para cobrar cada insulto. Así como anuncian la llegada de la matriarca, vos anunciá tu llegada en los comentarios, con el próximo mangua que querés ver. Y para que no te pierdas cómo pone a todos en su lugar, suscríbete y dale a esa campanita. Empecemos. Todo empieza con una discusión familiar. A Astalie la retan por apostar la propiedad de la familia. Ella responde con enojo, pero la cosa escala rápido y termina recibiendo una cachetada. Otro miembro de la familia interviene, aparentemente para calmar las cosas, pero solo empeora la situación. Le dice a Astalie que no importa que tengan el mismo apellido, ella nunca será como ellos por ser de baja cuna. La humillan, le dicen que su lugar es ser su esclava personal. Después de semejante bajeza, Astalie se va llorando y riendo a la vez por la ironía de la situación. Se encierra en su habitación y se pone un montón de joyas encima, como si buscara reafirmar su valor en objetos materiales. Se mira al espejo, como preguntándose quién es realmente. De repente, la escena cambia drásticamente. Un carruaje deslumbrante llega a un palacio imponente, y de él desciende una mujer con un vestido que grita poder y elegancia. No es la misma Astalie que habíamos dejado, pero la conexión es innegable. Un hombre apuesto, el mismísimo príncipe heredero, se arrodilla con una gracia que ya quisieran los galanes de novela, le besa la mano. Ella, con un ligero rubor, le pide que se apuren, que deben estar esperándolos. Pero él, con una sonrisa canchera, le asegura que nadie en el Imperio Lambrú se atrevería a quejarse si la querida tía los hacía esperar un poquito más. Es más, la invita a disfrutar cada segundo de este triunfo, porque bien sabe que a ella le costó un montón llegar hasta acá. Ella asiente. Sí, me rompí el lomo para esto, dice, y confiesa que nadie podría imaginarse lo mucho que tuvo que luchar, aunque eso no justifica la impaciencia. Se acercan a unas puertas majestuosas. Él la mira y con una pregunta que sella su destino, la invita a entrar con el título que ahora porta con orgullo. ¿Entramos, alta dama de Lombardía? Con una sonrisa de absoluta confianza responde, «Claro que sí, Su Alteza». Mientras un sirviente anuncia su llegada, abriéndoles el paso hacia una multitud que los espera con ansias, una figura entre el público, oculta bajo una capucha, murmura con fastidio refiriéndose al príncipe y a ella con desprecio. Pero la historia no se detiene ahí. La narración nos transporta entonces a un repaso por la historia de los Lombardía, una familia cuyo linaje era sinónimo de la prosperidad del imperio. Se nos cuenta cómo, aunque históricamente poderosos y dueños de la mitad de la riqueza, hubo un tiempo en que las personas talentosas de bajo rango no podían ascender fácilmente. Pero el difunto emperador cambió esas reglas, abriendo las puertas a talentos que antes estaban reprimidos. Y acá es donde nuestra historia toma un giro. Porque, más allá de la nueva era de oportunidades, las cosas en la familia Lombardía, una de las más importantes, no andaban bien. De hecho, estaban cayendo a pedazos. 2 años, solo 2 años, y la habían llevado a la ruina, como gritaban enojados algunos miembros de la familia. Y acá es donde Astalieu, o mejor dicho, Firentia, la protagonista de esta historia, nos suelta la posta. Ella nos cuenta que estaba recaliente por la situación de los Lombardía, porque claro, ella también fue parte de ellos. Pero la cosa va más allá, porque Firentia revela que antes de ser la alta dama, o incluso la joven de la familia, ella era una chica cualquiera que había muerto en un accidente de auto en Corea. Sí, la verdad, había reencarnado en este mundo. Cuando abrió los ojos por primera vez, pensó que se la había ganado, que había nacido en una cuna de oro y que iba a vivir una vida de lujos. Pero como suele pasar en estos casos, todo fue un malentendido. Resulta que su padre, Galahad Lombardía, era el tercer hijo de la familia principal, pero su mamá era una plebeya y nunca la reconocieron oficialmente. O sea, Firentia era una hija ilegítima. Aunque su papá la amaba con locura y le dio todo el cariño del mundo, para el resto de la familia, ella no era más que una bastarda. La cosa se puso fea cuando su papá murió, justo antes de que ella cumpliera 11 años.
Ahí se le fue el piso. Sin nadie que la cuidara, la familia simplemente se olvidó de que existía. Pero Firientia no era de las que se rinden. A los 15 se puso las pilas y decidió trabajar para la familia, a puro pulmón y por desesperación. Por suerte, era buena en lo que hacía. Con el tiempo, se fue metiendo cada vez más en los manejos internos de la casa. A los 17 ya estaba supervisando todo, y a los 19, cuando su abuelo Rulak se enfermó, ella fue la que se puso al hombro el trabajo de la familia. Imagínate, con todos los tíos arrogantes e inútiles y los primos que eran unos tontos con ganas. Esos días fueron re duros, sin poder ni voz, solo con responsabilidades, pero ella lo hizo por amor. Sí, por amor a la familia, porque el abuelo Rulak, antes de irse, la llamó y le dijo que si hubiera sabido antes lo capaz que era, le habría dado a ella las riendas de todo. Fierencia, con la humildad que la caracterizaba, trató de bajarle el precio, diciendo que era solo una mestiza de baja cuna. Pero el abuelo Rulak fue claro: no digas eso, Fierencia, vos sos una verdadera Lombardía. Sos más que digna de heredar esta posición. Lo lamento, tendría que haberte cuidado mejor cuando eras tan chica. Esa frase, esa única frase, la rompió por completo. La motivó a darlo todo por los Lombardía, porque a pesar de todo, los amaba de verdad. Pero la vida es así. Después de tanto esfuerzo, de dejar el alma, la familia la obligó a dejar todo y a irse. Como si todos esos años de trabajo y el reconocimiento de su abuelo no valieran nada. Así, de un golpe, la echaron, dejándola con la mirada perdida y el corazón roto. Acompañando esa mirada perdida, un pariente se le plantó enfrente, tirándole en la cara su condición de hija ilegítima, y que ya no la soportaba más. Fierencia intentó rogarles, suplicando que la dejaran quedarse por el bien de la familia, que la necesitaban. Pero no hubo piedad. «Lárgate, no quiero volver a verte por acá», le gritaron, y la puerta se cerró con un portazo que resonó en su alma. Así, sin más, la echaron, sin derecho a nada, sin poder reclamar herencia de los Lombardía. Y lo peor, ella ya sabía que en solo 2 años, esa misma familia por la que había sacrificado su juventud se iba a ir a pique. Se le escapó un suspiro amargo. Malditos brutos, ¿cómo pudieron arruinarlo todo? Unas copas de más en la taberna no ayudaron a calmar su bronca. Entre hipos, Firentia despotricaba a los 4 vientos. «Deberían haber apoyado al segundo príncipe. Es obvio que él es el que sirve, no ese otro, el que se la pasa apostando y con mujeres». Y es que ella, con su visión privilegiada, sabía que el segundo príncipe, Pérez Brevaciado Durelli, el que todos despreciaban por ser hijo de una sirvienta, era en realidad un genio que se había ganado el respeto de todos los nobles. Mientras tanto, los Lombardía, ciegos y llenos de maldad, apoyaban al otro, al inútil. El resultado, el emperador cayó enfermo. Pérez fue nombrado príncipe heredero y a la familia Lombardía se le vino todo encima como un castillo de naipes. Con la cabeza dando vueltas, Firentia se tambaleaba de vuelta a casa, refunfuñando por la calle. «¡Malnacidos! ¡Idiotas musculosos! ¡Libertinos!». Casi se cae, se recompone y se asusta. Pero antes de que pudiera recuperarse del susto, un estruendo. Un caballo relinchó, la sangre salpicó, el mundo se le puso blanco. Con un hilo de voz apenas pudo pensar: «Morí en un accidente de auto en mi otra vida y ahora voy a morir por un accidente de carruaje. Esto no es justo». Pero el reclamo no sirvió de nada. Su conciencia, y con ella, su vida, se le escapaba entre los dedos. Todo se volvió borroso, luego una luz cálida. Cuando Firentia abrió los ojos, se encontró con una escena familiar. Una habitación llena de libros y un hombre joven, de pelo castaño y ojos amables, sonriéndole. Su corazón dio un vuelco. «¿Papá?», preguntó, apenas un susurro. Él la miró con cariño. «¿Qué pasa, tía?». «Papá, vivo». La última vez que lo había visto, él había muerto antes de que ella cumpliera 11. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era una niña otra vez. Tía, aún medio aturdida por la confusión, se dio cuenta de que estaba en la biblioteca, sentada en una silla que le quedaba enorme. Su papá la miraba con preocupación preguntándole si estaba bien. Todo era demasiado vívido para ser solo un sueño. En ese momento solo había una cosa en su cabeza. Tenía que salir de ahí y comprobar lo que estaba pasando. «Papá, ¿puedo ir un segundo a mi cuarto?», le pidió,
con una urgencia que no pudo disimular. Galahad, con su sonrisa amable, le ofreció acompañarla, pero ella se negó, diciendo que volvía enseguida y salió disparada. Mientras corría por los pasillos, las piezas empezaron a encajar. Reconocía cada rincón, cada estantería de la biblioteca que en su vida anterior ella misma había organizado. La casa, el ambiente, todo era exactamente como lo recordaba de su niñez. Por fin llegó a su cuarto, se paró frente al espejo y el shock la golpeó de lleno. Era una enana. No solo eso, su cuerpito se sentía débil, agotado por una corrida tan corta. Entonces recordó una vieja herida que se hizo a los 9 años, pero al revisar no había nada. La cicatriz ya no estaba. Fue ahí cuando lo entendió. Estaba segura. No solo había reencarnado una vez, sino que también había viajado en el tiempo. Era más joven de lo que pensaba, tal vez incluso menos de 8 años. Una risa floja se le escapó. Era una locura. Desde su ventana vio los árboles del jardín. Eran los mismos que, años después, Viese, el hijo mayor, mandaría a talar cuando asumiera el liderazgo de la familia. Esos árboles, símbolos de la tradición lombardía, habían sido un regalo del primer emperador. Viese, el idiota, los cortó sin pensarlo, y el segundo tío, Lorels, un chupamedias que solo buscaba agradarle. ¡Qué manga de inútiles! Su corazón se apretó. Su papá, Galahad, que ahora estaba vivo. Él no tuvo mucho poder en la familia, pero su inteligencia era tan reconocida que hasta la academia lo quería. Un dolor le atravesó el pecho. ¿Si su papá no hubiera muerto tan temprano? Pero espera, de repente una idea la golpeó. Su papá había muerto de una enfermedad antes de que ella cumpliera 11. Y la cura para esa enfermedad, ella lo sabía, se había desarrollado años después de su muerte. Entonces, si la cura ya existía o iba a existir, ¿eso significaba que podía salvarlo? Una lágrima se le escapó a la pequeña Fairentia. Podía salvar a su papá. No iba a tener que perderlo de nuevo. Por más que sonara descabellado, con todo lo que recordaba de su vida anterior, estaba segura de que podía hacerlo. ¿Y si salvaba a su papá, no podría también salvar a toda la familia Lombardía? Firentia se asomó por la ventana, viendo los vastos terrenos y las imponentes puertas de su hogar. Esos mismos portales que Viese, su tío, iba a descuidar y que llevarían a la ruina a la familia. En su vida anterior, Viese se había casado con la prima de la emperatriz, y eso lo obligó a apoyar al primer príncipe, algo que al final solo hundió a los Lombardía. Firentia se tensó, pero rápidamente se dijo a sí misma que se calmara. Todavía no había pasado nada. Su primera meta era clara. Tenía que evitar que Viese se volviera el jefe de la familia. Alguien más tenía que tomar ese lugar, alguien que no intentara dañar al segundo príncipe, Pérez, quien ella sabía que se convertiría en el príncipe heredero. De repente, recordó las palabras de su abuelo Rulak, las que le dijo en su vida pasada, arrepentido. Si hubiera sabido de tus capacidades antes, te habría entregado la familia a vos. Una chispa se encendió en sus ojos. ¿Y si intentaba ir más allá? Si se adelantaba, usaba todo su conocimiento del futuro y se conectaba directamente con el segundo príncipe? Sin dudarlo un segundo, Firentia se armó de valor. Lo iba a hacer. Se convertiría en la matriarca de los Lombardía. Y para eso, lo primero que necesitaba era ganarse la confianza de su abuelo. Para empezar su plan, Firentia buscó al bibliotecario, el señor Broschul, quien en su vida anterior había enfermado y por eso ella había empezado a trabajar en la biblioteca. Lo saludó con una sonrisa, pidiéndole prestado un libro. Cuando el viejo bibliotecario, que antes había sido un famoso profesor, le preguntó cuál, Firentia no dudó: Gente del Sur. Broschul se sorprendió, preguntándole si su papá, Galahad, lo había pedido. Firentia sonrió y, llena de determinación, le dijo que no, que lo iba a leer ella. Con el libro en mano, Firentia se dirigió decidida por los pasillos hasta llegar a la oficina de su abuelo. Hacía mucho que no entraba, pero la recordaba bien. El juego había comenzado. El juego había comenzado. Firentia esperaba a su abuelo sentada en el alféizar de una ventana, el libro en sus manos. Se sentía re feliz de tener por fin en sus manos un ejemplar de Gente del Sur, un libro que había querido leer desde siempre, pero que no pudo en su vida anterior. Ahora sí que te voy a leer hasta que me duelan los ojos, pensó con una sonrisa. Pero su alegría no duró mucho.
Una voz familiar y cargada de desprecio la sacó de sus pensamientos. «¡Che, mestiza!». Firencia levantó la vista y vio a sus primos, Belesac y Astaliu. Se veían como nenes inocentes, pero ella sabía bien quiénes eran. Recordó a Belesac, el playboy de porquería que siempre tuvo mujeres y nunca plata, y a Astaliu, el que dilapidó la fortuna familiar jugando. Eran el epítome de la palabra basura, pero en ese momento, tan chiquitos, se veían adorables y no pudo evitar soltar una carcajada. «Ups, la pifié», pensó, y trató de disculparse, pero ya era tarde. Belesac se le acercó, con la cara roja de bronca. «¿Te atreves a reírte de nosotros, mestiza de porquería?», le gritó. Astaliu, más cínico, solo se rió y le dijo a su hermano que la mestiza parecía enojada. Firencia recordó cómo a esa edad ellos dos la aterraban, la molestaban sin parar y su papá, Galahad, no podía hacer nada porque su tío, Vice y Laurels, sus propios hermanos, decían que era una pelea de chicos. Pero esta vez era diferente. Firencia dio un paso al frente, mirándolos fijo. «Belesac», dijo, con una calma que los descolocó. «¿Cuántos años tengo yo ahora?». Él, sorprendido, respondió que tenía 7. «Ah, con que 7, ¿eh? ¿Y vos?», le preguntó. Él, todavía más descolocado, le dijo que tenía 10 y Astaliu 8. Firencia suspiró, como si estuviera hablando con un par de criaturitas. «Ya están grandes, ¿cuándo van a madurar? No pueden seguir molestándome y llamándome mestiza así como si nada», les dijo. Belesac la miró con la boca abierta, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Te volviste loca?», le gritó. Pero Firencia solo le devolvió una mirada fría y penetrante. La partida acababa de empezar, y esta vez ella no iba a perder. Los primos seguían sin entender, o peor, no querían entender. Astaliu, el más chico, se atrevió a agarrarle el brazo a Firencia. «Mestiza de porquería, ¿vos crees que podés darme órdenes? No sos una Lombardía, andate a la villa de los plebeyos», le espetó riéndose. Pero la mirada de Firencia se endureció. «Te dije que pares», murmuró, y antes de que pudieran reaccionar, sus ojos se encendieron. Con un golpe seco de su pesado libro, Astaliu salió volando, chocando con Belesac, y los dos terminaron en el piso, a los gritos. Firencia los miró con furia contenida. «Perro inútil que no ve el peligro ni de frente», le dijo a Belesac, y sin dudar levantó el libro de nuevo. «Si me vas a seguir llamando mestiza, tenés que estar listo para lo que viene», les gritó mientras seguía pegándoles con el libro. «¿Saben lo mucho que sufrí por culpa de ustedes dos?». Los gritos de los primos se volvieron más desesperados, pidiendo ayuda a gritos. De repente, la puerta se abrió de golpe y varios adultos aparecieron, alarmados por el ruido. Uno de ellos, al ver el desastre, se abalanzó sobre Firencia y la empujó con fuerza, haciéndola caer. Pero antes de que tocara el suelo, su padre, Galahad, la atrapó. «¿Estás bien, hija? ¿Qué pasó acá?», preguntó preocupado, mientras el otro adulto levantaba a Belesac, que seguía llorando como si le hubieran roto algo. Firencia, con una mueca de fastidio, pensó para sí misma que, por el escándalo que hacían, cualquiera diría que les había roto un hueso. El padre de los chicos, Vietze, se acercó furioso, agarró a Belesac y le gritó a Firencia exigiendo que le pidiera disculpas a su hijo. Incluso intentó manotear a Galahad, que seguía abrazando a Firencia. Pero justo cuando la situación estaba por irse al diablo, una voz potente resonó en la habitación, cortando el escándalo de golpe. El abuelo Rulac Lombardía, la cabeza de toda la familia, apareció y exigió que pararan. El silencio fue casi inmediato. Galahad apretó a Firencia contra él, mientras Vice intentaba disimuladamente esconder a Astaliu detrás de su pierna. Rulac, con una calma impaciente, le preguntó a Astaliu qué había pasado. El pibe, visiblemente nervioso y empujado por Vice, empezó a balbucear una mentira digna de un Oscar. Que él y Belesac estaban solo caminando y que, de la nada, Firencia los había atacado. Los pateó, los hizo caer y después los golpeó con un libro. Firencia, que escuchaba todo desde los brazos de su papá, no podía creer la caradurez. ¿Cómo podían inventar así? Pero tenía claro que en ese momento la única persona en la que podía confiar era en su abuelo. Rulac miró a Astaliu escéptico.
¿Me estás diciendo que Firencia los atacó a vos y a Belesac sin ningún motivo?, preguntó. Astaliu tartamudeó otra vez, y Belesac, que ya se estaba secando las lágrimas, intentó meter baza. Firencia siempre nos odió. Pero el abuelo no lo dejó terminar. No te metas en conversaciones ajenas, Belesac. ¿De dónde sacaste esos modales tan espantosos?, le dijo, con una mirada que hizo que el pibe se hiciera chiquito y volviera a llorar a mocos tendidos. Firencia observaba, pensando para sí misma que Belesac era un bobo. Su abuelo odiaba que lo interrumpieran. Y ahora Rulac se giró hacia ella. «Firencia, ¿por qué no nos contás vos qué pasó?». Firencia se aferró un segundo más a Galahad. En su vida anterior habría evitado el contacto visual y habría salido corriendo, porque siempre había sido la mestiza miedosa y llorona. Pero esta vez no, esta vez era diferente. Levantó la vista, se irguió un poquito y se dijo a sí misma: «No hice nada malo». Vice, viendo que Firencia parecía dispuesta a hablar, volvió a explotar. «¿Vos golpeaste a mi hijo y todavía crees que no hiciste nada malo?». Pero Rulac fue más rápido. «¡Vice!», le gritó, tan fuerte que Vice se encogió. Firencia no pudo evitar pensar: es igual al hijo, tal palo, tal astilla. Con Vice controlado, Firentia se paró firme junto a su papá y empezó a relatar la verdad. Estaba esperando a papá acá, cuando Belesac y Astalieu se me acercaron, me empezaron a molestar y a llamarme mestiza. Cuando les pedí que pararan, me empezaron a pegar. Rulac la escuchó con atención y al final le preguntó: «¿Te pegaron? ¿Cuál de ellos fue?». Firentia no dudó. «Fue Belesac», soltó la nena, y agregó: «No solo eso, abuelo, también me dijeron nacida de baja cuna y que me fuera a vivir a una aldea de gente común». Por dentro, Firentia sentía un nudo, pidiéndole perdón a su papá por la situación, pero recordándose a sí misma que tenía que aguantar un poco más. Era el momento de sacar a la luz cómo la habían tratado siempre esos pibes, cómo estaban podridos desde chiquitos. El abuelo, que no se le escapaba una, le preguntó: «¿Así que lo golpeaste por eso, por decirte nacida de baja cuna?». Firentia lo corrigió al toque, con la frente en alto: «No, abuelo, lo golpeé porque me dijo que yo no era una lombardía». Sabía perfectamente que era mestiza, que a su mamá nunca le dieron el apellido hasta el final, y no pensaba negarlo. Pero había algo mucho más importante. «A pesar de todo eso», siguió Firentia, «yo soy una lombardía de verdad, una lombardía que vos mismo, abuelo, reconociste». Pensó para sí misma que esa verdad la había entendido en su vida pasada, cuando manejaba los negocios de la familia. Se dio cuenta que ser mestiza no la definía y que el apellido Lombardía le quedaba 100 veces mejor a ella que a esos boludos que solo se la pasaban alardeando del nombre. Era la mejor Lombardía que cualquiera podía pedir. Rulac la miró fijo y repitió la pregunta, como para confirmar: «Así que lo golpeaste no por decirte que eras de baja cuna, sino por decirte que no eras una lombardía». «Sí, abuelo», afirmó Firentia, con una voz que a sus 7 años sonaba increíblemente firme, «y también porque soy tu orgullosa nieta». El abuelo la observó por un momento. «¿No te duelen las rodillas?», le preguntó, viendo que seguía arrodillada. Firencia, con una mueca, le confirmó que sí, claro que le dolían. «Pero no estás llorando», notó Rulac, «escuché que eras bastante llorona». Firencia, con una pequeña sonrisa, le respondió: «Voy a llorar, pero solo cuando esté en mi habitación, después de haber dicho todo lo que tengo que decir». A Rulac se le escapó una exclamación de sorpresa. Mientras tanto, Vietze, que seguía ahí, se rió medio forzado, queriendo romper la tensión. Galahad, aliviado, le dijo a su papá que quizás ya era hora de ver las heridas de Firencia. El abuelo asintió: «Sí, claro, llévatela». Pero Firencia no había terminado. De repente, salió corriendo y agarró el libro que había usado para golpear a sus primos. Se lo llevó al pecho y, haciendo una pequeña reverencia, dijo: «Pensé que no debía dejar este libro acá». Rulac se sorprendió. ¿Lo pediste prestado?», preguntó. «Sí, abuelo, lo hice. Lo siento», dijo Firencia con una carita de arrepentimiento. ¿Por qué te disculpas?». El abuelo estaba confundido. Firencia miró el libro, un poco avergonzada. «Bueno, porque lo traté mal. Un libro es una herramienta para dar conocimiento, no para golpear, o sea, para lastimar a otros». Rulac la miró pensativo.
¿No dijiste hace un rato que no habías hecho nada malo? Firencia, con la picardía de una adulta atrapada en un cuerpo de niña, le soltó una sonrisa brillante. Sí, pero creo que es importante reconocer los errores apenas uno se da cuenta. Rulak soltó una risita. No puedo decir nada en contra de eso. Bueno, está bien, ustedes dos ya pueden irse. Galahad exhaló aliviado. Sí, papá, vamos, tía, le dijo a su hija, quien le sonrió. Pero justo cuando parecía que todo terminaba, Visé explotó. «Espera un minuto, padre. ¿En serio la vas a dejar ir así nomás?» Estaba furioso. Firentia dejó hecho un desastre a Belezac, el hijo mayor de la familia. Tiene que ser castigada como corresponde. La cara de Rulak se puso seria y su mirada se volvió helada. «¿Te atreves a discutir mi decisión?», le dijo con una voz que hizo que a Visé se le cortara la respiración. «No quise decir eso», balbució Visé, con el sudor frío corriéndole por la espalda. «Qué boludo, ¿cómo podía ser tan despistado en una situación así?». Rulak, con una mirada que helaba la sangre, sentenció que no diría una palabra más sobre el asunto y les ordenó a todos que se retiraran. Galahad, aliviado, hizo una reverencia con Firentia en brazos y se preparó para irse. Pero antes de que pudieran siquiera dar un paso, Visé, con la cara roja de furia, no pudo contenerse y le echó en cara a Galahad que se estaba tomando demasiado en serio un simple juego de niños. Los sirvientes presentes tragaron saliva, temiendo lo que podía pasar a continuación. Galahad, abrazando a Firentia con fuerza, salió de la habitación. Ella, sintiendo el abrazo de su padre, pensó para sí misma que su aroma era muy agradable. De vuelta en su habitación, examinaron la rodilla raspada de Firentia. Parecía que la caída había sido peor de lo que pensaban. «Esto podría dejar una cicatriz», dijo alguien, preocupado. Firentia recordó que ya se había lastimado ahí de niña y que seguramente le quedaría una marca similar. También se quejó de dolor en la mano. «Ese bey se me empujó con todas sus fuerzas», pensó, indignada. «¿Qué clase de adulto hace eso?». El doctor O'Malley, tras examinarla, confirmó que no había huesos rotos, pero le recomendó tener cuidado con la mano, y le preparó una medicina especial. Galahad, agradecido, le pidió al doctor que los dejara solos para hablar con su hija en privado. Con el doctor ya fuera de la habitación, Galahad aprovechó la privacidad para preguntarle a su hija por qué no le había contado que sus primos la molestaban. Firencia, con la mirada puesta en los ojos preocupados de su papá, que eran del mismo color que los de ella, le explicó que la habían amenazado con pegarle de nuevo si hablaba. Galahad se puso lívido de la bronca, parándose de golpe. Pero Firencia, con una sonrisa de oreja a oreja, lo tranquilizó. «No pasa nada, papá. Hoy les di una buena paliza, así que no creo que se atrevan a decirme nada más», agregó con una madurez que sorprendía. «Hasta ahora aguanté, pero se acabó. Ahora les devuelvo el golpe, y si no funciona, se lo cuento a los adultos y me pongo a llorar». Galahad, que la miraba entre sorprendido y conmovido, no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. «Así me gusta, hija, hace eso», le dijo mientras la abrazaba con fuerza. En medio del abrazo, a Galahad se le escapó una pregunta. «Mi amor, ¿por qué de repente me decís padre? Quiero que me digas papá, como siempre me dijiste». A Firencia se le vino el mundo abajo. La pucha se había olvidado por completo. Con tanto viaje en el tiempo y planes, se le había ido la costumbre. Rápidamente se separó un poco y lo miró con una sonrisa forzada. «¡Papá!». «Sí, mi amor», respondió él con una felicidad que le iluminaba la cara. «Vivamos juntos y felices por muchísimo tiempo», le dijo ella, y Galahad la abrazó de nuevo, enternecido. Lo que Galahad no sabía, ni iba a saber nunca, era el verdadero peso de esas palabras. Porque Firencia, con la determinación de quien lo perdió todo una vez, se prometió a sí misma que no iba a permitir que su papá muriera en vano otra vez. Ella sería la que protegería a su papá y a toda la familia Lombardía. Pasaron los días y Firentia se la pasaba leyendo y planeando. Tenía claro cuál era su primer paso, hacer que su abuelo Rulak la reconociera. Pero la verdad es que la tenía difícil. Por más inútil que fuera, Vience era el hijo mayor del abuelo, y mucha gente ya lo veía como el próximo líder. Laurels, su segundo tío, ya estaba ahí lamiéndole las botas. Y su propio papá, Galahad, con los libros, era feliz y no le interesaba el poder.
Además, Firentia era hija del tercer hijo, mestiza y, para colmo, mujer. Y como si fuera poco, pensaba, todavía era re chica. Recordaba que en su vida pasada, su abuelo Rulak se había enfermado de tanto trabajar porque ninguno de sus hijos se hacía cargo. Ella no iba a permitir que eso volviera a pasar. Firentia sabía que para que eso no pasara, tenía que demostrarle a su abuelo de lo que era capaz. El tema es que ella era una chica, y para colmo, ilegítima. Esas supuestas debilidades, por más que lograra heredar el puesto, la iban a complicar en el futuro. Por eso, pensó, el apoyo del segundo príncipe, Pérez, iba a ser fundamental. Necesitaba caerle bien, no solo para evitar la caída de los Lombardía, sino para que él pudiera ser el próximo príncipe heredero sin problemas. Si lo lograba, el futuro emperador no tendría nada en contra de su familia. Estaba segura de que se harían grandes amigos. Mientras seguía repasando sus planes, un soplo de viento le recordó algo. ¿No era por estas fechas que la madre del príncipe Pérez había fallecido en su vida pasada? Recordó que la emperatriz no la dejó ni ver a un médico, la tuvo encerrada en un lugar aislado y nadie supo de que murió. Aunque Pérez se había vuelto príncipe heredero, Firentia sabía que la soledad lo había marcado y eso lo había vuelto un tipo de carácter fuerte. Ella quería ir a verlo ya, ayudarlo, pero los chicos Lombardía no podían salir solos hasta los 11 años, a menos que el jefe de la familia, su abuelo Rulak, diera permiso. Un poco más, Pérez, aguantá, se dijo. Voy a juntar todo el poder que pueda desde acá y después te voy a ver ni bien se me dé la chance. Justo en ese momento, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El ayudante de su papá, Galahad, atendió. Del otro lado, estaba un hombre de pelo rubio y anteojos, preguntando por el señor Galahad. Fierencia lo reconoció enseguida. Cleliban era la mano derecha de su abuelo y en un futuro cercano iba a manejar todos los negocios de los Lombardía. ¿Qué hacía él acá? «Vengo a ver a la señorita Fierencia», dijo Cleliban, para sorpresa de todos, especialmente de la propia Fierencia. Después, Cleliban estaba en la oficina de Rulak, sosteniendo el libro que Fierencia había estado leyendo. «¿Así que la señorita Fierencia tomó prestado este libro?», preguntó. Rulak confirmó y le preguntó qué pensaba. «Debe haber algún error», respondió Cleliban. Explicó que La gente del sur era un texto de investigación súper complejo, no algo que una nena de menos de 10 años leería. Lo más lógico, pensó él, era que se haya confundido con un cuento de hadas por el color verde de la tapa. Rulak, sin embargo, se limitó a hojear el libro y con una sonrisa astuta le preguntó a Cleliban. «¿Estás diciendo que la señorita Fierencia no es normal?». El abuelo entonces le reveló la razón por la que lo había llamado. Quería que averiguara justamente eso. Por eso le dio una orden clara a Cleliban. Fierencia iba a empezar a unirse a las clases con los otros niños de ahora en adelante. Cleliban, la mano derecha de Rulak, no estaba para nada convencido. Para él, Fierencia era demasiado chica, una nena que no iba a poder estarse quieta en una clase, mucho menos seguirle el ritmo a algo complejo. Rulak, por su parte, se reía por lo bajo y le decía que eso aplicaba para niños normales. A Cleliban lo tenía desconcertado. ¿Qué quería confirmar el viejo con todo esto? Rulak le explicó que la mamá de Fierencia era una nómada, alguien única, y que tenía la sensación de que por fin alguien digno había heredado su sangre como se debía. Cleliban no lo podía creer, seguía viendo a Fierencia como una nena más. De todas formas, Cleliban le dijo a Rulak que entendía, pero que él mismo le iba a hacer sus propias pruebas para ver qué tan inteligente era la nena. Y fue más allá. Si Fairentia no cumplía sus expectativas, no la iba a dejar participar en sus clases, por más que Rulak se lo ordenara. Estaba claro que no se iba a dejar llevar por los comentarios del abuelo. Fairentia, mientras tanto, se mostró ante Cleliban con una sonrisa, pensando que este era el ambiente perfecto para aprender. Se presentó de forma impecable, haciendo una reverencia perfecta con el libro en mano. Cleliban se quedó deslumbrado, sorprendido por la forma tan perfecta de la niña y por la energía que transmitía. Le preguntó si había practicado, y Fairentia, con total inocencia, le contestó que lo había hecho tal cual lo había leído en un libro. Ahí Fairentia ató cabos. Estas no eran unas clases cualquiera. Eran las clases de los Lombardía, evaluaciones súper rigurosas donde solo los chicos que demostraban ser capaces podían seguir, sin importar la edad.
Y lo peor de todo, cada evaluación iba directo a Rulak, que monitoreaba cada movimiento de los chicos. Fairentia se preguntó por qué a ella le estaban dando esta oportunidad tan temprano, si normalmente solo se permitía después de los 4 años. Clelivan, que seguía con su agenda, le propuso hacerle algunas preguntas y le dijo que le contestara lo que le pareciera. Empezó por el libro que tenía en la mano. Rulak también había puesto el ojo en ese libro, así que Fairentia se disculpó por haberlo tomado. Fairentia vio ahí una oportunidad. Confirmó que lo estaba leyendo desde el día anterior y con una sonrisa le explicó que el libro hablaba sobre un grupo de gente fascinante que vivía en el bosque del sur del imperio. Clelivan le preguntó por el autor y Fairentia le dio el nombre, Ropilli, y le contó que el primer capítulo era sobre cómo el autor había conocido a esa gente del sur. Clelivan, por dentro, sintió que ya entendía todo. Seguramente Rulak pensaba que Fairentia solo estaba cargando ese libro como si fuera un juguete. Aunque se había sorprendido con la reverencia de Fairentia, la idea de que fuera realmente un genio todavía no le cerraba del todo. Pero ese escepticismo no duró mucho. Cuando Clelivan, que ya se estaba haciendo el que sabía todo, empezó a hablar del autor del libro, Firentia lo corrigió sin dudar. «Discúlpame, pero te equivocás. El autor es una mujer, no un hombre. Su nombre completo es Avane Ropilli y está todo escrito acá mismo en el libro». El tipo, completamente descolocado, no tuvo más remedio que pedirle prestado el tomo. Mientras hojeaba el libro, Clelivan se dio cuenta de su error y de lo equivocado que estaba al pensar que solo un hombre podía escribir algo así, y que una nena jamás podría entender esos textos tan complejos. Con una pequeña sonrisa, Firentia le dijo que no había prestado mucha atención si se le pasó ese detalle. Al final, Clelivan cerró el libro, sin más preguntas para hacer. Estaba claro que Firentia era un cerebrito de verdad. Así fue como la invitó a empezar sus clases a partir de la semana que viene. Firentia, recontenta, le dijo que estaba emocionada de aprender cosas nuevas, aunque Clelivan le advirtió que al principio quizás le costara un poco seguir el ritmo. Galahad, que estaba ahí reemocionado, abrazó a su hija y la felicitó por ser tan brillante, mientras Clelivan se despedía, diciendo que la vería en la clase. Después de eso, mientras Clelivan se iba, se puso a pensar. La verdad es que ser maestro le parecía lo más aburrido del mundo, pero con Firentia el asunto cambiaba. Le parecía que sería reinteresante enseñarle a una chica como ella. Mientras tanto, Firentia volvía a casa feliz, leyendo su libro en los brazos de su papá. Al día siguiente, Galahad tuvo una idea. Con la excusa de que hacía un buen día y que el sol había salido, le propuso a Firentia irse de picnic. Llevó una canasta llena de panes y un montón de dulces, y le sugirió que buscaran un lugar soleado para que ella leyera tranquila. Pero claro, también aprovechó para meter una visita al doctor O'Malley, supuestamente para agradecerle por las curaciones de Firentia. Ella, que no era tonta, se dio cuenta al toque que su papá solo la estaba enganchando para que fuera al médico, pero le pareció una monada y aceptó encantada. Llegaron a la clínica del doctor O'Malley, que en ese momento estaba dando instrucciones a su aprendiz. Galahad lo saludó, disculpándose por la intromisión, pero el doctor le dijo que no había problema, que justo estaba libre, y fue entonces cuando presentó a su aprendiz. Estira. Apenas la vio, Firentia se aferró a la manga de su papá y le exigió: «Papá, quiero que ella me revise». Galahad intentó que entrara en razón, explicándole que el doctor estaba ahí, pero Firentia no dio el brazo a torcer, insistiendo que le gustaba Estira y que quería que la examinara a ella. El doctor O'Malley, con una sonrisa, notó que a la nena le había caído bien Estira. Le aseguró a Galahad que Estira era muy talentosa y que él iba a estar vigilando. Firentia, con una sonrisa que le iluminaba la cara, dijo que sí, por supuesto que estaba de acuerdo. En su cabeza, Firentia ya sabía que Estira no solo era talentosa, sino que más adelante desarrollaría medicinas re importantes. Cuando Estira, un poco nerviosa, fue a examinarla, Firentia enseguida se dio cuenta de su incomodidad. «Vos sos Estira, ¿verdad? ¡Qué nombre tan lindo!», le dijo Firentia con dulzura, presentándose y también a su papá. Le preguntó sobre lo que aprendía del doctor y Estira, ya más tranquila, le contó que estudiaba farmacología para ser médica. Firentia se puso re contenta y le dijo que era genial, que la próxima vez también quería que la examinara ella. Con Firentia tan amable y Galahad mirando atento, Estira se sintió mucho más segura. Poco después, Estira les dijo que la hinchazón había bajado y que podían cambiar la medicina. El doctor O'Malley le pidió que trajera un extracto y Estira fue sin dudar. Firentia notó que la chica ya no estaba nerviosa, lo cual era bueno.
Pero cuando Estira volvió con un frasco lleno de un líquido verde que burbujeaba, a Firentia se le congeló la sonrisa. ¿Me decís que tengo que tomar eso?, pensó, haciendo una mueca. Por suerte, su papá, Galahad, siempre listo para el rescate, le ofreció unas galletitas de chocolate. «Tomate esto rápido, así podés comer tus galletitas favoritas», le dijo con una sonrisa. Firentia lo pensó un segundo, cerró los ojos y se lo bajó de una. Si había que tomarlo igual, que sea rápido. Después de tragar la horrible medicina, y mientras el doctor O'Malley la felicitaba por ser tan valiente, Firencia, con sus galletitas en la mano, se las ofreció al doctor y a Estira. «Como ustedes me revisaron y me curaron, les doy esto», les dijo. Estira se quedó conmovida con el gesto. Galahad levantó a Firencia en brazos y, despidiéndose de los médicos, salieron de la clínica. Mientras se alejaban en el carruaje, Firencia pensó en Estira. Fue una ganancia inesperada haberla conocido, y estaba claro que tenía que mantenerla cerca si quería que sus planes salieran bien. De repente, mientras el carruaje avanzaba ruidosamente, Firencia se dio cuenta de algo. «Uy, ahora que lo pienso, ¿no pasaba algo importante por estas fechas?», se preguntó. El sonido de un carruaje que se acercaba, seguido del inconfundible estandarte de la familia imperial, le dio la respuesta. Era ese el momento. Mientras tanto, en otro lugar, Cleliban estaba reunido con Rulak, el abuelo de Firencia. Rulak le preguntó qué tal le había ido con la prueba de su nieta. Cleliban, con un aire pensativo, respondió: «Creo que por fin entiendo lo que me dijiste». Rulak, que lo conocía bien, lo gastó. «Siempre fuiste tacaño con tus evaluaciones. ¿Eso es todo?». Cleliban, con una sonrisa en la cara, aclaró que no, que tenía muchas más cosas que contar. Claramente, Firencia había vuelto a dejarlo impresionado. Cleliban entonces le explicó que de hecho se había puesto a hablar con los sirvientes cercanos a la residencia de Galahad, y nadie había notado la inteligencia de la chica. Incluso cuando le contó a Galahad que Firencia había cumplido todas las condiciones para asistir a clases, su reacción fue de pura sorpresa. «Eso significa», dijo Cleliban, «que ella estuvo escondiendo sus habilidades hasta ahora. Es solo una especulación, claro, pero...». Rulak escuchó, con la mirada perdida en su taza de té. «Es lamentable», suspiró, «que una chica tan joven tenga que esconder sus habilidades. Esto solo demuestra lo poco que valen el estatus y las habilidades de Galahad». Cleliban lo tranquilizó. «Todavía tenés mucho tiempo, no te sintás presionado». «Sí», asintió Rulak, «por ahora solo voy a observar. Por el momento, después de clase, espero que me hagas un informe directo». Cleliban confirmó que sí. Justo cuando Cleliban estaba por irse, lamentando que la conversación había retrasado sus horarios, alguien llamó a la puerta. Era Viese, el hijo mayor de Rulak, quien entró con una sonrisa cínica anunciando que los miembros de la compañía Dulac habían llegado. La reunión comenzó y el dueño de la compañía Dulac, Croyten Angenas, empezó a soltar su propuesta. Quería que los Lombardía se encargaran de transportar textiles del sur de la capital, algo que ellos no podían manejar a larga distancia. Y por supuesto, también querían un préstamo considerable del Banco Lombardía para financiarlo todo. Viese, que no entendía un carajo de negocios, se emocionó. «Esto es un trato increíble, padre. ¿Qué más hay para hablar?», dijo, convencido de que era una ganga. Croyten, el de Dulac, se rió con arrogancia y prometió que no tendrían que preocuparse por el pago, jurando por el nombre de su familia. Pero Cleliban, que no tenía un pelo de tonto, estaba hirviendo por dentro. «Angenas», pensó, «por más que seas de la familia de la emperatriz, no podés ser tan descarado». Se dio cuenta enseguida de que era una estafa. Los Lombardía harían todo el trabajo y pagarían los gastos, mientras que la compañía Dulac se llevaría todos los beneficios. Y lo peor, si el negocio fallaba, los Lombardía cargarían con toda la responsabilidad. «No hay forma de que el Lord Rulak acepte un trato tan patético», se dijo Cleliban a sí mismo. Pero, para su horror, Rulak golpeó suavemente la mesa y con una calma desconcertante le dijo a Viese: «Te voy a dejar esto en tus manos, Viese. Seguí adelante y asegúrate de no cometer errores». «¡Mi señor!», exclamó Cleliban, completamente choqueado. Viese, por su parte, estaba extasiado. «Sí, podés confiar en mí, padre», dijo, con una sonrisa en la cara que ocultaba su verdadera ambición. Después, con una risita, invitó a Croyten a pasar a otra sala para discutir los detalles. Cleliban no lo podía creer. «¿Qué está pasando?», pensó, y reaccionó a tiempo.
«Esperen un segundo», gritó, deteniéndolos en seco. «Antes que nada, inspeccionemos la mercancía. Hay un procedimiento que hay que seguir para cualquier negocio. No podemos negociar sin saber exactamente con qué estamos tratando». Viese lo miró, molesto, y le restó importancia a Clelivan como si fuera un don nadie. «Oh, es solo uno de nuestros sirvientes. No le hagas caso, Sir Croyten». Viese, cegado por la ambición, no dudó en deshacerse de Clelivan, tratándolo como a un don nadie y echándolo de la conversación. Le importaba una sola cosa, que el acuerdo con los Angenas saliera bien, porque así la familia imperial le debería un favor enorme. Para él, el dinero era secundario. Su verdadera meta era acumular poder y acercarse a la realeza, no importaba cuánto costara a los Lombardía. El patriarca Rulak, sentado al centro de la mesa, observaba la situación con una calma imperturbable. Cuando Viese se disculpó con Sir Croyten por cualquier inconveniente que pudiera haber causado, el representante Angenas simplemente le dijo que no pasaba nada, que si Lord Rulak quería que el trato se hiciera, él lo haría. Clelivan, por su parte, estaba hirviendo por dentro. No podía creer la ceguera de Viese. ¿Cómo era posible que alguien tan estúpido estuviera entregando los recursos de la familia a unos estafadores, y lo peor, con el aval de Rulak? Lo consideraba una burla. Intentó, una vez más, rogarle a Rulak que recapacitara, que ese trato era ridículo. Pero Rulak, con su habitual astucia, le preguntó a Clelivan qué hubiera pensado del trato si lo hubiera propuesto Shanant, su otra hija. Clelivan, sin dudarlo, respondió que Shanant nunca habría presentado algo tan absurdo. Rulak asintió, reconociendo la perspicacia de Clelivan, pero dejó claro que la situación era más compleja. Para Rulak, sus hijos para la sucesión tenían graves problemas. Uno era demasiado extremo, otro era un completo irresponsable, claramente Viese, y el último, Galahad, no mostraba iniciativa alguna. Aunque Shanant parecía la más apta, Rulak desconfiaba de su esposo. Por eso, no podía intervenir directamente en la contienda por la herencia, pero sí podía observar. Esta situación con Viese y los Angenas era de hecho otra de sus pruebas. Clelivan, confundido, le recordó a Rulak sus altas expectativas sobre Fairentia. El patriarca sonrió. Sí, Fairentia era inteligente, no lo dudaba, pero todavía era muy joven y no habían descubierto el alcance total de sus talentos. Por ahora, solo la observaría. Mientras tanto, Fairentia se acercaba a una puerta enorme, sintiendo un leve nerviosismo. ¿Era este el lugar correcto? Se lo preguntó por un instante, pero con su determinación habitual, se dijo que sí, y que si no lo era, simplemente se daría la vuelta. Abrió la puerta y entró. Dentro, la luz de la gran sala se encendió, revelando a sus primos, Belesac, Myron, Giliu y Laranna. Todos estaban allí, y la vieron entrar. La sorpresa en sus caras fue palpable. «¡Fairentia!», murmuró Laranna, mientras Belesac y los otros reaccionaron con un sobresalto y una exclamación de asombro. Nadie esperaba verla en ese lugar. Apenas Fairentia se paró firme, Belesac no tardó en explotar, acusándola de mentirosa y de no tener nada que hacer ahí. Fairentia, sin inmutarse, le contestó que sí, que estaba ahí para tomar su clase y que su abuelo le había dado permiso. A Belesac le hirvió la sangre, mientras Fairentia, ya cansada, pensaba que no tenía sentido discutir con un pibe. Mientras tanto, los gemelos Giliu y Myron, en vez de seguir el drama de su primo, se acercaron a Fairentia con una sonrisa de oreja a oreja. «Fairentia», le dijeron entusiasmados, «escuchamos que le ganaste a Belesac». Fairentia no podía creer el giro. Esos dos, que en su vida anterior ni la veían y la dejaban a su suerte cuando Belesac la molestaba, ahora la trataban como si fuera su mejor amiga. La situación era tan incómoda que Fairentia sentía que se iba a morir de la vergüenza. Justo en ese momento, Clelivan abrió la puerta y, al ver a todos ahí, les indicó que tomaran asiento para empezar la lección. La clase sobre los fundamentos de los negocios comenzó sin mayores inconvenientes, al menos en la superficie. Sin embargo, no todo estaba bajo control. Firencia notó que Belesac, el mismo que armó tanto escándalo al principio, ya estaba roncando a pierna suelta en el sillón. Fue una confirmación más para Firencia de que, efectivamente, el tipo era un vago de primera. Firencia, sin embargo, notó algo raro.
Belesak estaba roncando a todo pulmón, y, aunque Clelivan lo tenía enfrente, no hacía nada, ni siquiera intentaba despertarlo. El instructor, que nunca los presionaba para que se entusiasmaran con la clase, soltó una sonrisita que a Firencia le pareció intrigante. Mientras Guileu bostezaba y Laranna seguía abrazada a su osito, Firencia ató cabos. Clelivan lo reportaría todo a Rulac. Así que para que no quedaran dudas de su compromiso, Firencia decidió ir a lo grande. De repente pegó un grito, casi un alarido de niña empalagosa. «¡Instructor! ¡Estoy súper concentrada en su lección!». Clelivan solo aplaudió una vez, lo justo para despertar a Belesak de golpe. «Listo, la lección de hoy termina acá», dijo el instructor, para sorpresa de todos. «Pero les tengo una tarea especial para la casa». Laranna, un poco indecisa, preguntó qué tipo de tarea. Clelivan explicó que tenían una semana para terminarla y, de la nada, tiró sobre el escritorio un pedazo de tronco de madera. Los chicos lo miraron sin entender. ¿Un tronco?, pensaron todos, con cara de signo de pregunta. El instructor siguió. «Este es un tronco con propiedades de crecimiento rápido, fuerte y súper liviano. Es una madera muy valiosa que se usa en todo el continente». Y ahí tiró la bomba. Su misión es vender este tronco y traer de vuelta lo que ganen. Podían hacer lo que quisieran, cortarlo, dividirlo, hasta prenderlo fuego si era necesario. Pero había una condición innegociable. No pueden usar su rango para forzar la venta, y el tronco tiene que ir a alguien que realmente lo necesite. Apenas escucharon eso, Guillier y Meiron bufaron. Firentia los vio y pensó, «Estos mocosos, ya sé lo que tenían en mente». Laranna, por su parte, con esa inocencia que la caracterizaba, preguntó si tenían que cargar el tronco ellas mismas. Clelivan le aclaró que el que tenían ahí era solo una muestra, que los suyos ya debían estar en sus habitaciones. Firentia la miró y no pudo evitar pensar lo tierna que era, y que era increíble que fuera hermana del vago de Belesak. Justo en ese momento Belesak pegó un berrinche digno de un niño malcriado. «No quiero», gritó, haciendo pucheros. «¿Por qué tengo que hacer algo así? Tocar dinero es de lo más vulgar. Podemos simplemente decirles a nuestros sirvientes que vendan nuestras cosas». Firentia suspiró. Lo que decía Belesak era el pensamiento de una nobleza vieja, de una época donde los nobles creían que las finanzas eran cosa de plebeyos. Pero los tiempos habían cambiado. Ahora, hasta las familias más poderosas, como los Angenas, ya tenían sus propias empresas. El dinero era poder, y el que no lo entendía se quedaba atrás. Clelivan, con una mirada seria, le dijo a Belesak, «En ese caso, no tengo más remedio que bocharte en esta tarea». Belesak, con los ojos como platos, no lo podía creer. «¿Bocharme? ¿Por qué me bocharías?» Clelivan insistió que al negarse a hacer la tarea, Belesak se estaba bochando solo. Para rematar, el profesor soltó una bomba. El que más plata juntara se llevaba un premio especial. Belesak, furioso, pisoteó con fuerza y salió de la sala pegando un portazo. Firentia, que había estado observando todo en silencio, suspiró. «Ese primo, ¿para qué servía?» Pero enseguida sacudió la cabeza. No era momento de pensar en Belesak. Lo importante era la tarea. El tronco de madera que les habían dado parecía simple a primera vista, pero no lo era. Venderlo así nomás no iba a dar mucha ganancia. Firentia lo vio claro. La clave era transformarlo en algo que le diera más valor. Muebles pequeños, utensilios, incluso un cuadro. Pero había un problema. ¿Cuánto iba a costar esa transformación? Si no calculaba bien, podía terminar perdiendo plata en vez de ganando. Firentia se quedó pensativa, preguntándose qué podría hacer. De repente, levantó la vista y vio un árbol. ¡Bingo! ¡Un árbol! La respuesta estaba justo frente a ella, conectada a la esencia misma de su familia. Con la idea clara en su mente, Firentia se paró, le hizo una reverencia a Clelivan con una sonrisa de oreja a oreja y le agradeció la clase. «Voy a darle con todo a la tarea», le dijo, llena de energía antes de salir corriendo. Clelivan la vio irse. Por su entusiasmo, asumió que ya había encontrado la solución. La curiosidad lo carcomía. ¿Qué se traía entre manos Firentia? Se dio cuenta de que la persona capaz de darle el mayor valor a ese tronco era alguien que ya estaba en la mansión Lombardía. Firentia llegó a los altos, gritando el nombre de su papá. Corrió y se lanzó a sus brazos feliz.
Galahad, con su sonrisa de siempre, la recibió con cariño y le preguntó cómo le había ido en la clase. «¡Súper divertida!», le respondió ella, sin soltarlo. Mientras él la mimaba, Firencia le preguntó si estaba ocupado. Galahad, sin dudarlo, le aseguró que nada era más importante que ella. En su escritorio había un boceto de un vestido, pero Firencia tenía otra idea. «Papá, ¿me harías un favorcito? ¿Me dibujas algo?». Galahad, intrigado, le preguntó qué quería. ¿Una flor, un árbol, un animalito tierno? La respuesta de Firencia lo sorprendió. «Quiero un dibujo de la cara de la abuela». Galahad se quedó sorprendido. ¿Un retrato? Si ya tenían uno. Firencia, con esa chispa que la caracterizaba, le explicó que no quería un retrato cualquiera, de esos tiesos y formales. Ella quería ver a su abuela sonriendo de forma más natural, como la recordaba él, su hijo. Quería ver a su mamá a través de los ojos de su padre. A Galahad se le ablandó el corazón con semejante pedido. Se puso a dibujar con la memoria a flor de piel. Aunque hacía mucho que no la veía, recordaba a su madre como una persona muy cálida. Al final, le entregó a Firencia un dibujo que no era perfecto, pero estaba lleno de cariño y de la esencia de su abuela. Con el dibujo bien guardado, Firencia le dijo a su papá que iba a salir un rato a jugar. Galahad, siempre preocupado, le pidió que tuviera cuidado y no se cayera. Firencia se rió. «Ay, pa, ¿cuántos años crees que tengo? No me voy a caer», dijo, pero a los pocos pasos, ¡pum!, se tropezó. Por un segundo, un escalofrío le recorrió el cuerpo al recordar que en su vida anterior un tropiezo así fue el principio del fin. «Bueno, capaz que sí debería ser un poco más cuidadosa», pensó. Mientras se recomponía, Firencia se dio cuenta de dónde estaba. Había llegado a la aldea de las afueras, donde vivían los empleados especializados de los Lombardía. No eran los sirvientes comunes de la mansión, sino artesanos y trabajadores calificados que hacían cosas específicas para la familia. Los Lombardía mismos habían construido este pueblo para ellos y sus familias. Pero el asunto era que no encontraba a la persona que buscaba. Debería preguntar, estaba un poco indecisa. De repente, notó que se había raspado la mano al caer. Me tengo que limpiar esto. Si se me infecta, papá se va a preocupar otra vez», pensó, y empezó a buscar un pozo de agua. Cuando lo encontró, vio que era demasiado profundo para su altura. No había forma de sacar agua. En ese momento, una mano grande la agarró por la cintura. ¿Qué haces tan cerca del pozo? ¿No te enseñaron que es peligroso jugar por acá?», le dijo una voz. Firencia se dio vuelta, sorprendida, y ahí lo vio. Era Alfeo Jan, ese escultor talentoso que, en su vida anterior, había encontrado su verdadera vocación recién después de los 30. Esto era exactamente lo que necesitaba para el tronco. Firencia ya sabía que Alfeo, aunque empezó como carpintero, había sido reconocido por los Lombardía como un escultor increíble. Tan agradecido estaba que su primera obra maestra, El árbol del mundo, se la dedicó a la familia. Con esa escultura, que unía docenas de árboles en un diseño que dejaba a todos boquiabiertos, Alfeo se hizo conocido en todo el imperio como un artesano superdotado. A Firencia le sorprendía lo fácil que había sido encontrarlo esta vez. Alfeo le tendió una mano para ayudarla a levantarse del tropezón, y Firencia, con una sonrisa, le dijo su nombre. Él se quedó tildado. ¿Firencia? La piba era una chiquita, pero su pelo, su piel, su ropa, todo impecable, lujoso de pies a cabeza. Era obvio, era una Lombardía. Alfeo se puso pálido y empezó a disculparse 1000 veces agachándose. «No hace falta que te disculpes», le dijo Firencia con calma. «La que se tropezó fui yo. Pero che, contame, ¿vos sos Alfeo? Me dijeron que sos re bueno para la escultura». Él se sonrojó un poco. «Bue, por ahora solo hago juguetes de madera para pibes y los vendo». Firencia lo interrumpió con una sonrisa confiada. «Si vendés tus esculturas, ya sos un profesional. La gente te paga porque ven valor en lo que haces, ¿o no? Mira, Alfeo, tengo algo importante que pedirte». Le mostró el retrato. «Si tuvieras un dibujo de referencia, ¿crees que podrías esculpir la cara de una persona?». Alfeo dudó. «Y, la verdad, esculpir caras humanas todavía es un desafío para mí». Firencia se preocupó. ¿Había sobreestimado su habilidad actual? Pero Alfeo enseguida agregó. «Aunque sí, ya intenté esculpir las caras de mi familia antes». Firencia soltó un suspiro de alivio. Ahora se venía la parte del tiempo. Cleliban les había dado poco más de una semana. Si Alfeo tardaba mucho, iba a tener que buscar a otro.
Pero, Alfeo continuó, como mañana empiezo mis vacaciones, creo que podría terminarlo en unos 4 días. Firencia no pudo evitar una sonrisa enorme. 4 días, era perfecto. Ah, sí, claro, 4 días está re bien. Para no arruinarla, Firencia le entregó el dibujo enseguida. Acá tenés la referencia para el dibujo. Esto es un regalo, ¿eh? Y no te preocupes, te voy a pagar por tu trabajo. Alfeo la miró, pensando lo tierna que era la nena. Él se sorprendió. ¿Cómo que me vas a pagar? No, no deberías. Firentia, con su postura firme de Lombardía, le explicó. No, tus habilidades son fruto de tu laburo duro. Es justo que te recompense por eso. Después de todo, soy una Lombardía y nosotros nos enorgullecemos de hacer transacciones justas. Así que por favor, acepta mi pago, Alfeo. Es tu derecho. Alfeo, con el dibujo en la mano, asintió. Lo haré lo mejor que pueda entonces. Bien. Una última cosa. Firentia aclaró su garganta, con una expresión seria. Alfeo, turioso, la miró. El tronco que vas a usar, ¿podrías ir vos a buscarlo? Es un poco pesado para que lo traiga yo sola. Alfeo asintió, medio incómodo, y se fue. Pero la calma duró poco. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y los gemelos Gilio y Myron irrumpieron. ¡Tía!, gritaron a coro, abalanzándose sobre ella. «¡Vení a jugar con nosotros! ¿Querés jugar a las escondidas o a la mancha? ¿Qué querés hacer?» Firentia, que estaba concentrada en su lectura, suspiró. «Firme, estoy ocupada, no puedo jugar con ustedes». Los gemelos hicieron un puchero. «Mentira, no estás ocupada para nada», protestaron. «Solo lees libros todo el día, sos tan mala, tía». Firentia los miró con una ceja levantada. «Si siguen así, no voy a jugar más con ustedes», dijo, usando su carta bajo la manga. «¿Qué?», gritaron los gemelos con la cara descompuesta. «No», se lamentaron al unísono. Firentia sonrió y levantó un dedo. «Entonces hagamos una promesa. Estoy ocupada ahora, así que voy a jugar con ustedes más tarde, cuando tenga un poco de tiempo libre». «¿De verdad?», preguntaron los dos con los ojos llenos de esperanza. «De verdad», confirmó Firentia. «¿Querés que hagamos la promesa del meñique?». La respuesta fue un sí rotundo. Con la promesa hecha, los gemelos se despidieron felices de su prima y salieron corriendo de la habitación. Firencia los vio irse y dejó escapar un suspiro. Tenía la sospecha de que volverían a molestarla al día siguiente. En los últimos 3 días, los gemelos parecían pegados a ella. La encontraban a 30 metros de distancia y corrían hacia ella. Le interrumpían las comidas y le suplicaban todo el día que jugara. «Es tan raro», pensó Firencia para sí misma. «¿Por qué están tan obsesionados conmigo?». En su vida pasada, no solo no tenían ningún interés en ella, sino que incluso cortaron lazos con los Lombardía y tomaron el apellido de su padre, Schultz, después de que su tía Shannan se divorciara. Hablando de eso, ¿por qué Shannan se divorció de Bastian Schultz de todos modos?, se preguntó, mientras la imagen de los gemelos se le venía a la mente. Por lo que recordaba, Bastian hasta había renunciado a su propio apellido por amor a Shannan. De pronto, otra interrupción. «¡Tía!», exclamó su padre, Galahad, entrando a la habitación con una enorme sonrisa. «Vení a ver esto. Por fin terminé mi libro nuevo». Firencia se levantó, emocionada. «¡Wow! ¿Qué clase de libro escribiste esta vez? ¡Mostrame!». Galahad, con una sonrisa tierna, se sentó a su lado. «Escribí uno que te va a encantar», le dijo, mirándola con cariño. «¿Querés leerlo conmigo?». «Sí», respondió Firencia, con los ojos brillando de alegría. Firencia recordó que en su vida pasada, su padre había escrito varios libros así. Él nunca había estudiado en la academia ni participado en actividades académicas. Sus libros solo servían para llenar los estantes de la casa. Pero más allá de lo que hubiera logrado, él siempre parecía ser feliz con lo que tenía. «¿Y qué había escrito de todos modos?», se preguntó Firencia, intrigada. Abrió el libro y sus ojos se abrieron de par en par al leer la dedicatoria. «Dedicado a mi querida hija tía, para prepararte para el día en que uses tu primer vestido de debutante». Galahad le dio un beso suave en la cabeza. Escribí este libro para dártelo cuando fueras lo suficientemente grande para usar estos vestidos, le explicó su padre. Este libro no entra en muchos detalles, pero te va a decir qué tipos de vestidos fueron populares en el Imperio Lambru a lo largo de las generaciones. Las tendencias siempre tienden a volver, así que estoy seguro de que te va a ser útil.
Galahad la miró con una sonrisa radiante. Normalmente, elegir el vestido de debutante es responsabilidad de la madre, pero para vos, tía, yo me voy a encargar, así que no te preocupes, dale. Las palabras de su padre golpearon a Firencia en lo más profundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, incapaz de contener la emoción. En su vida pasada, ella ni siquiera había podido tener su propio debut. Después de que su padre falleció, era como si se hubiera vuelto invisible. Ningún noble le mandó una invitación. En ese momento, estaba más enfocada en hacer el trabajo para los Lombardía que en planear su debut en la alta sociedad. Para cuando encontró su propio lugar dentro de la familia, las habitaciones que compartía con su padre ya estaban vacías hacía mucho tiempo. Se dio cuenta de que su papá, en su vida anterior, seguramente también había escrito ese libro, con la esperanza de que algún día pudiera elegir un vestido para ella. Firencia se aferró a ese pensamiento. «Papá», dijo Firencia, con una dulzura inusual. «¿Mm? Vos tenés que ser el que elija mi vestido en el futuro, dale». Galahad la abrazó con cariño sin dudarlo. «Claro que sí, vamos a leer este libro juntos y vamos a ver todas las opciones antes de decidir». Ella asintió fundida en el abrazo. Sí, esta vez sería distinto. Esta vez su papá la vería en su propio debutante, y ella caminaría de su mano, con el vestido que él mismo había elegido. Para que eso se hiciera realidad, tenía que moverse. Justo en ese momento, escuchó el familiar sonido de las carrozas llegando. «¡Oh, ya llegaron!», exclamó Galahad. Firencia se enderezó de golpe. «Papá, quiero ir a caminar por el jardín, ahora mismo». Galahad se quedó sorprendido. «¿Qué? ¿Ahora? ¿Querés ir así?». Firencia, con los ojos brillando de emoción, le insistió. «Sí, apúrate, de verdad quiero ir». Mientras caminaban, Galahad le pedía que fuera más despacio, preocupado de que se fuera a caer. Pero Firencia no lo escuchaba, su mente ya estaba en otra cosa. Era el momento de despejarle el camino a su padre. Afuera, en el jardín, Cléliban inspeccionaba una tela cubierta, mientras un hombre a su lado hablaba sobre el material. Al parecer, la tela estaba hecha con hilos Koroi, un tejido tradicional del sur no muy conocido en otras partes. Otro hombre, que parecía ser Viese, sonrió con suficiencia, burlándose de Cléliban por no reconocerla. El abuelo Rulak se rió y explicó que era normal no conocerla, ya que era un tejido regional, pero a su vez comentó que lo nuevo siempre llamaba la atención y que seguro sería una buena inversión. Sin embargo, en su cabeza, Rulak pensaba que ese negocio era una porquería, una movida de la emperatriz para juntar plata de sobornos. Viese, el tonto, se había emocionado con la idea de acercarse a la emperatriz sin pensar si el negocio funcionaría o no. Si fallaba, no solo tendría que hacerse cargo, sino que también enfrentaría la furia de la emperatriz. Rulak lo miró directamente y dijo: «Viese, este negocio». Pero antes de que pudiera terminar, Firencia apareció de la nada, asomando la cabeza por encima de una pila de tela con los ojos brillando. «¡Guau! ¡Acá hay muchísima tela!». Su aparición repentina tomó a todos por sorpresa. Rulak, con una sonrisa, la reconoció, mientras Viese, un poco molesto por la interrupción, le pedía que fuera a jugar. Pero Firencia, con su carita angelical, insistió en que estaba de paseo con su papá y que le llamaba la atención la montaña de tela. Rulak la alzó, explicándole que era tela Koroi, parte de un negocio que estaban discutiendo. Firencia sonrió. «¿Un negocio rentable?», pensó. «¡Ja!». Ella sabía que esta tela había sido la ruina de los Lombardía en su vida pasada, una trampa de la emperatriz que les hizo perder una fortuna y quedar en ridículo. No era algo que pudiera decir como una nena, así que la única opción era su papá. Se soltó de Rulak y fue corriendo hacia Galahad, que venía detrás de ella, agitado. «¡Papá, el abuelo va a vender toda esta tela!», exclamó. Viese, viendo la situación, empezó a pedir perdón, creyendo que Firencia había interrumpido por su culpa. Galahad intentó llevarse a Firencia, diciéndole que no debían interrumpir a los adultos, pero ella no se dio por vencida. «Pero papá, mira esto, esta tela Koroi es de hierba. ¿Cómo se hace tela de hierba? Es fascinante». Galahad, intrigado, tocó la tela. «Es áspera, como leí en los libros», murmuró, casi para sí mismo. Rulak, que no perdía detalle, aprovechó la oportunidad. «Galahad, contanos más sobre lo que sabes de esto».
Galahad, un poco nervioso, explicó que hacía 100 años esta tela la usaban los plebeyos por lo fácil que era de producir. A Viese casi le da un infarto. ¿Plebeyos? ¿Cómo vas a decir que esta tela la usan solo plebeyos? Si me dijeron que la usaban nobles y plebeyos por igual, gritó, agarrando a Galahad de la ropa. Rulak lo cortó en seco. ¿No dijiste, Viese, que esta tela la conseguiste vos solo? Viese balbuceó, poniéndose pálido. Bueno, en realidad, digamos que una persona muy informada me la trajo. Parece que te estafaron con esa persona informada, sentenció Rulak, y Viese empezó a temblar. Galahad siguió explicando el punto clave. Además de ser áspera, la tela Koroi no duraba nada y se pudría con la humedad. Levantó una parte de la tela, ya dañada por la lluvia. Viese no lo podía creer. Derrotado, sin más que decir, solo atinó a balbucear que, bueno, la yerba era fácil de conseguir, así que podían producir más rápido. Pero Galahad no se quedó con eso. Sí, dijo, con su calma habitual, esa es mi sugerencia personal. Si quieren vender esto a nobles, ¿por qué no le mezclan un poco de franela de algodón? Explicó que la tela Koroi no era mala del todo. Era liviana, cómoda y los materiales eran fáciles de conseguir, lo que bajaría costos. El problema, claro, es que mezclarla bien requería tejedores profesionales. Por suerte, la familia Lombardía tenía un gremio de tejedores de primera, así que los trabajadores no eran un problema. Lo que sí, aclaró Cleliban, era que tendrían que invertir en investigación y desarrollo, además de compartir las ganancias con los trabajadores según su aporte. Galahad, que hasta ese momento había estado explicando todo con una tranquilidad pasmosa, intentó escabullirse, queriendo retirarse del asunto. Pero Firencia, en sus brazos, no lo podía creer. Él había hecho todo el trabajo duro, había expuesto la estafa y ahora se quería ir así como si nada. Justo en ese momento, Rulak, que había estado observando todo con atención, lo frenó. «Galahad», dijo, su voz resonando con autoridad. «Quiero que supervises personalmente este negocio». Galahad se quedó helado. «¿Papá?», tartamudeó, incapaz de procesar lo que escuchaba. Rulak insistió, diciendo que el señor Croyten, se refería a Viese, claro, necesitaba un asesor que supiera del tema. Cleliban, con una sonrisa de lado, asintió. Y Viese, que seguía sin entender nada, hasta le dio la razón con una sonrisa de oreja a oreja. «Claro que sí», exclamó Viese. «Necesito toda la información sobre nuestros productos. Me sentiría muy confiado si el señor Galahad me ayuda con mi nuevo negocio». Viese, desesperado por un salvavidas, le agarró el brazo a Galahad, que seguía intentando resistirse. «Pero no soy bueno en los negocios», murmuró. Fue entonces cuando Firencia, con esos ojos grandes y brillantes, lo miró fijo. «Papá», le preguntó, con una dulzura que derretía glaciares, «¿vas a ayudar a ese hombre?» Y para sus adentros pensaba, «No podemos desaprovechar esta oportunidad, sos tan genial». Galahad no tuvo chance. Rulak y Cleliban observaban, y la mirada de su hija, llena de admiración y expectativa, fue el golpe final. Se le puso la cara roja y bueno, se rindió. Cleliban, ni lerdo ni perezoso, aprovechó el momento para sugerir que reescribieran el contrato de inmediato. Viese, viendo cómo todo se le venía abajo y su negocio se convertía en una supervisión forzada por su hermano, solo pudo girarse, con la cara descompuesta, mascullando un «ah» de frustración. Firencia, por su parte, ya estaba un paso adelante. «Lo logramos», pensó, sintiendo que su plan iba sobre ruedas. Ahora su papá podría llenar los vacíos en el plan de Viese, y el verdadero ganador sería él. Sabía que Viese solo recibía atención por ser el hijo mayor, mientras que su padre y otros no tenían la publicidad que merecían. Si este negocio se volvía un éxito, su papá y hasta ella misma podrían ser invitados al banquete imperial. Y eso era clave, porque ahí se iba a elegir al verdadero líder de la familia Lombardía, tras una competencia estricta. Además, había otra persona importante que necesitaba conocer cuanto antes, y ese era el primer príncipe, Pérez Brasiau Durelli, quien, casualmente, estaba en el Palacio Imperial. Mientras todo eso se cocinaba, en otro lugar de la mansión, el escultor Alfeo Jan estaba terminando su trabajo. «¡Listo!», exclamó Firentia, con los ojos brillando al ver la forma cubierta con una tela. Alfeo, por su parte, parecía agotado. «Fue muy difícil», dijo, estirándose. Firentia le pidió que la dejara ver, y él asintió.
Con cuidado, Fierenti empezó a tirar de la tela para descubrir la obra. Su expresión era de pura admiración, pero entonces dijo: «Hay algo que necesito arreglar». Alfeo, que había estado observando cada reacción de la niña, se indignó de inmediato. «¡No!», gritó. «A mis ojos es perfecto». Alfeo, a pesar de su orgullo inicial, terminó dándole las gracias a Fierentia. Le dijo que le estaba reagradecido por la oportunidad que le había dado y por haber confiado en él. Contó que aunque venía de una familia de carpinteros y tenía sus dudas sobre si estaba bien dedicarle tiempo a la escultura, mientras trabajaba en ese encargo se dio cuenta de que esculpir también era re divertido. Su plan era seguir el oficio de su viejo, pero dedicarse a la escultura en los ratos libres, con la esperanza de ser un escultor de verdad algún día. «Gracias, mi señora», le dijo. «Lo que me dijiste sobre el valor de mi escultura me ayudó un montón». Fierentia le dio la paga prometida, 10 monedas de plata, y Alfeo no lo podía creer, le parecía una barbaridad. Pero claro, Fierentia sabía mejor que nadie el camino duro que le esperaba a ese tipo en su vida anterior. Lo había visto laburar como carpintero toda su vida, apenas si se hacía tiempo para esculpir en sus días libres. Nunca había sido reconocido por su talento hasta mucho después, y solo entonces se había reconvertido en el Alfeo Jan que ella conocía. Por eso, mirándolo fijo, le soltó: «Vos no querés esculpir solo en los feriados, ¿no? Si pudieras, lo harías todos los días, ¿verdad?». Y ahí, con una sonrisa pícara, remató: «De ahora en más, no vas a tener tiempo ni de aprender carpintería». La pibita, con su visión del futuro, le estaba abriendo la puerta a una vida donde la escultura sería su todo. Después de arreglarle la vida a Alfeo, Firencia se puso en marcha por los pasillos de la mansión. Mientras caminaba, su mente divagaba sobre la vieja Lombardía. Se acordó de cómo, en su vida pasada, bien se había destruido el bosque de árboles perennes, un lugar re importante para su abuela, que odiaba las hojas secas y amaba caminar ahí con su abuelo. Y lo más triste, después de que su abuela muriera, el abuelo Rulak había seguido esa rutina todos los días, incluso cuando perdió la vista y sus piernas ya no le respondían. Era una muestra del amor tan grande que le tenía. Llegó a donde estaba el abuelo Rulak y sin pensarlo 2 veces gritó: «¡Abuelo!». Rulak, sorprendido, le preguntó qué hacía ahí. Firencia, con la emoción a flor de piel, le dijo que lo estaba esperando, que tenía algo para él. «Sí, dale, rápido, rápido», le apuró, mientras él la miraba con una mezcla de cariño y preocupación, advirtiéndole que no se fuera a caer. Y entonces Rulak vio lo que Firencia le había traído, una escultura. Al verla, se quedó mudo. «¿Qué es esto, Natalia?», preguntó, nombrando a su difunta esposa. Firencia sonrió. «Es un regalo mío, abuelo», le explicó. «Mi papá dibujó un cuadro de mi abuela y le pedí a mi amigo que la esculpiera con eso». Rulak, con los ojos brillosos, se quedó mirando la escultura, y luego, con la voz quebrada, susurró: «Esto...». La escultura era mucho más que una simple pieza de arte. Era un puente al pasado, a los recuerdos de su amada Natalia. Rulak, con la voz todavía quebrada, se dio cuenta de que, si en el futuro perdía la vista, como había temido, esa escultura le permitiría seguir viendo a su esposa, palpando su rostro con los dedos. «¿Esto es un regalo para mí?», preguntó, con los ojos brillosos. Firencia, con su sonrisa de oreja a oreja, asintió. «Sí, ¿te gusta?». Rulak no dudó. «Me gusta muchísimo, pero ¿un regalo no tiene precio?». Firencia, con su habitual astucia, le recordó que era parte de su tarea y le preguntó si su presente le agradaba. Rulak, ya más sereno, le dijo que tenía muchísimos recuerdos felices con Natalia y que cada vez que viera esa estatua sería muy feliz. «Entonces eso es suficiente», exclamó Firencia. «Si el abuelo es feliz, yo también soy feliz». Para Firencia, esa clase era una prueba constante. No se trataba solo de quién sería el próximo heredero, sino de sumar puntos con el abuelo, de demostrar que valía la pena. Y esta jugada, pensó, había sido un golazo. Rulak, sintiéndose un poco incómodo por recibir un regalo tan valioso sin dar nada a cambio, le preguntó a Firencia si quería algo, esperando no parecer un caradura. Firencia, por su parte, ya tenía su respuesta lista. Sabía que no estaba mal pedir plata por el trabajo hecho, pero lo que ella quería era otra cosa.
Lo que quiero es que le des crédito a la persona que hizo la escultura, a Alfeo. Es un genio escondido, y vos valorás el talento por encima de todo. Con eso no hay pierde. La escena cambió. Era hora de la evaluación de la famosa tarea que Cleliban les había encargado a los alumnos. Cleliban, con su calma habitual, empezó a revisar los resultados. Primero, el pobre Belesac, que directamente no había hecho nada. Después, los gemelos Gilio y Myron, que habían vendido el tronco a un sirviente. ¿Y vos, Lara?, preguntó, esperando la respuesta de la chica, que solía ser callada. Lara, sorprendiendo a Firencia, explicó que había transformado el tronco en carbón y se lo había vendido a un herrero, ganando unas modestas 15 monedas de cobre. Cleliban la felicitó por su ingenio y buen juicio. Finalmente era el turno de Fairentia. ¿Terminaste la tarea?, le preguntó Cleliban. Sí, di lo mejor de mí, profesor, respondió ella con una sonrisa. ¿Y el dinero?, insistió Cleliban. Fairentia, con total calma, señaló un hermoso broche de esmeraldas que brillaba en su pecho. El tronco lo hice esculpir y lo di como un regalo. La persona que lo recibió estaba tan contenta que me dio este broche. Obvio que le pagué lo justo a la persona que hizo la escultura, explicó, viendo las caras de asombro de los demás. Uno de los primos, Belesac, no aguantó más. «¡Estás mintiendo!», gritó. «¿Quién va a dar una joya por un pedazo de madera? Seguro robaste algo de tu tío y ahora decís que es tuyo». Fairentia lo miró con una calma que lo descolocó. «El que recibió la escultura fue el abuelo», le dijo. «Así que, si tenés dudas, podés confirmarlo con él». Belesac se quedó mudo, recordando cómo antes se burlaba de Fairentia por ser humilde y sencilla, y que terminaría viviendo y muriendo como su mamá, una plebeya. Fairentia, por su parte, saboreaba la victoria, pensando en lo que se siente que te bajen de un ondazo de ese pedestal que creías tuyo. Para ella, esto era solo el comienzo. Terminando la clase, Cleliban felicitó a Lara por su tarea, una demostración clara de ingenio al transformar el tronco en carbón para venderlo. Lara, con su timidez habitual, desvió el cumplido hacia Fairentia, mencionando lo lindo que era el broche que su abuelo le había regalado. Fairentia, con su sonrisa de siempre, le aclaró que el enfoque de Lara era de hecho la esencia misma del comercio. Fairentia le preguntó si siempre andaba leyendo, y con una admiración genuina le dijo que su pasión por el estudio era increíble. Lara, abrumada por la atención, apenas pudo agradecerle. En ese momento, Firentia recordó que Lara era la hermana de Belesac. En su vida pasada, la pobre Lara había sido forzada a casarse con un hombre mucho mayor, un matrimonio arreglado por la emperatriz que la llevó a la deshonra familiar y a morir sola, lejos de Lombardía, con sus últimas palabras aferrándose al deseo de no dejar su hogar. Firentia, que en ese entonces la había visto como una flor delicada y débil, ahora reconocía lo equivocada que estaba. Lara era mucho más astuta que Belesac y los gemelos. Impulsada por el remordimiento, Firentia le propuso: «Si no te molesta, ¿podemos ser amigas de ahora en adelante?». Y agregó, honesta, que era su segunda clase y esperaba que Lara pudiera ayudarla mucho. Lara, con una sonrisa radiante que le iluminó la cara, aceptó con un simple sí. Firentia se prometió a sí misma que en esta vida el talento de Lara no se iba a desperdiciar. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Galahad llegó tarde a una reunión con Vienetze y otros miembros de la familia, disculpándose porque la reunión con el gerente del Banco Lombardía se había extendido. Vienetze, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le soltó que era un afortunado. Galahad, algo incómodo, prometió ser más cuidadoso la próxima vez. Vienetze siguió picando, preguntándole si seguía tan ocupado que ya casi ni se le veía la cara. Galahad explicó que el abuelo le había encargado un trabajo y que, la verdad, le estaba trayendo un par de dolores de cabeza. La sorpresa en la cara de Vienetze fue evidente. «¿Papá te confió un trabajo a vos?». Y sin esperar respuesta, se lanzó: «Ah, ya sé, escuché que al parecer le robaste el negocio a tu hermano mayor». Galahad se quedó helado, con los ojos bien abiertos. «¿Laureles? ¿Estás bromeando? No, no es así. Yo nunca me atrevería». Vice se encogió de hombros, con esa misma sonrisa de autosuficiencia. «Ya que estamos hablando de eso, te lo digo.
Galahad, parece que te sentís orgulloso solo porque te salió bien una vez. Fue solo un golpe de suerte, así que no va a volver a pasar. Disfrútalo mientras puedas. Galahad, visiblemente incómodo, se disculpó de nuevo, pero sin poder evitar que se le escapara una frase que para Vice sonaría a disculpa, pero que en el fondo guardaba un desafío. «Pero yo tampoco quise hacer esto. Si querés, podés hacerlo de nuevo». El simple hecho de esa frase desató la furia de Vice, que no dudó en abalanzarse sobre Galahad, acusándolo de burlarse de él y de querer quedarse con su negocio. Pero antes de que la cosa escalara, una mano se interpuso entre los dos. Era Firentia, que con una mirada seria les puso un alto. «Estás haciendo demasiado escándalo, Vice», le dijo, y le recordó que su padre, Rulak, estaba por llegar. La mención del abuelo fue suficiente para que Vice bajara los humos. Resignado y con el ceño fruncido, se quejó de que le daba asco ver a Galahad y que mejor se iba a tomar un poco de aire fresco. Uno de los gemelos, Gillier, intentó seguirlo, pero Vice ya estaba fuera de control. Una vez que se fue, Galahad se acomodó y le agradeció a Firentia. Ella, sin embargo, no estaba para cumplidos. Con un suspiro le soltó. «Mirá, Galahad, la verdad es que no me gustan los ruidos fuertes, pero si seguís así, no vas a proteger nada». Firentia lo miró fijo y le dijo sin rodeos que por más que se esconda no iba a lograr nada. «Sos un cobarde», le disparó, que se asusta de todo y huye a su madriguera sin pelear. Le recalcó que su hija, que era bastante inteligente, no iba a poder avanzar si él seguía siendo tan débil. Galahad no pudo más que escuchar, dándole la razón en silencio. Después de ese momento intenso, Firentia decidió que necesitaba un respiro. Para eso, organizó un juego de las escondidas con los gemelos. Les dio las reglas claras: no salir del edificio principal, no ir a lugares peligrosos. Empezó a contar mientras ellos salían disparados. Firentia se dejó caer en el pasto, disfrutando del silencio y el sol. Pensó que los encontraría más tarde, no había apuro. Pero la calma duró poco. Escuchó un ruido. ¿Quién andaba por ahí? No era normal que un sirviente se acercara a esa zona. Levantó la vista y vio a un niño, que parecía haberse perdido. Firentia lo llamó, dispuesta a ayudarlo. Pero antes de que pudiera decir algo más, el chico, con una expresión seria, lanzó un golpe. El impacto la dejó a cuadros. Un golpe inesperado de un niño que acababa de aparecer de la nada. Firentia parpadeó, el desconcierto pintado en su rostro, mientras veía al pibito darse vuelta y empezar a alejarse como si nada hubiera pasado. Por un instante pensó en dejarlo ir, en ignorar el asunto y volver a buscar a los gemelos. «Hagamos de cuenta que no vimos nada», se dijo a sí misma. Pero antes de que pudiera mover un músculo, el chico se detuvo en seco, se giró y le gritó con una furia desproporcionada: «¡Vos, pedazo de mierda!». Firentia lo miró, completamente perpleja. ¿Qué le pasaba a este pibe? Pero el niño no terminó ahí. Con una sonrisa de oreja a oreja y un chasquido de dedos, le dijo: «Te voy a dar la chance de servirme. Vení acá y mostrame los alrededores». A Firentia se le cayó la cara. «¿Pero qué carajo está haciendo este tipo?», pensó, sin entender nada de la situación. ¡Qué capitulazo, gente! Los gemelos salieron disparados a esconderse, pero ustedes dispárense directo al botón de suscribir y comenten qué otro manhwa quieren que destripemos. Nos vemos en la próxima.